Muy bien, en este momento vamos a dar inicio, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Por favor me confirman cuando la estén viendo. En este momento está viendo la pantalla, me confirman por el chat por favor. Perfecto, antes de dar inicio a las recomendaciones del caso, por favor hagamos un uso racional del chat, abordemos únicamente lo que estamos abordando en el encuentro. Recuerden que está prohibido compartir datos o hacer comentarios inapropiados. Las personas que hagan este tipo de actividades, pues deberemos expulsarlas de la sala. Y por favor también tengan en cuenta de hacer un uso racional del chat orientado a lo que estamos viendo aquí abordando en esta tarea. Como recomendaciones generales también antes de iniciar, vamos a ver un nivel de álgebra y un nivel de aritmética que es básico, es sencillo, algunas leyes de la potenciación. Sin embargo, si ustedes se sienten muy perdidos en la terminología o si ustedes no logran comprender o ir al ritmo del encuentro, es porque sugeriría que hiciera una nivelación en precálculo o en álgebra. Es decir, aquí vamos a poder medirnos cómo estamos en torno al lenguaje que vamos a usar en el curso y la dinámica y la velocidad con la que vamos a ir en el curso. Perfecto, me confirman por el chat cómo se escucha. Perfecto, ¿me están escuchando bien? O sea que podemos continuar. Muy bien. Entonces, voy a ampliar esta presentación, sin embargo voy a salir de ella. Regálenme un segundo, yo habilito aquí un programa para la escritura. Y ya continuamos. Perfecto, regálenme, yo aquí hago unas pruebas. Ok, listo. Entonces, este encuentro web es orientado hacia el desarrollo de la pretarea, la cual se enmarca a través de la temática de progresiones y sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? ¿Qué son las progresiones? Eh, Progresiones aritméticas y progresiones geométricas, que son series numéricas que crecen o decrecen a razón de una razón común o a razón de una diferencia común. Eso lo hace lo que sea aritmética o geométrica. Las progresiones son un subconjunto de las sucesiones, por lo tanto vamos a definir primero las sucesiones, ¿sí? Si me escuchan algunos estudiantes entrecortados, sugiero que revisen su conexión web, ¿sí? Porque si otros estudiantes me están escuchando bien, que creo que son la mayoría, es porque la conexión web que yo estoy enviando es correcta. Perfecto. Eh, ¿Qué son las sucesiones? Una sucesión es una aplicación cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su rango es cualquier otro número, generalmente los números reales. Cada uno de ellos es denominado término, también elemento o miembro de la sucesión. Recuerden ustedes cuáles son los números naturales, porque nos está diciendo que el dominio es el conjunto de los números naturales. Alguien que me diga o me enuncie ahí cuáles son los números naturales en el chat. Del 1 al 10, del 1, 2, 3, bueno, si hay consenso más o menos, sí.
Exacto, los números naturales son los enteros positivos que no incluyen al cero. Tengan en cuenta eso porque es bien importante cuando aprendan a definir una sucesión y una progresión. La sucesión es el dominio no incluye al cero, luego el primer término de la sucesión cuando tome valores siempre va a tomar valores en 1. Es decir, el primer término es n igual a 1, ya vamos a ver la nomenclatura, para que lo tengan en cuenta. Y va a crecer en números enteros, no va a haber una sucesión que tenga un término en n1,5, no. De 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3 y va creciendo hacia el infinito. ¿Sí? Los números naturales son los enteros positivos desde el 1 hasta el infinito, pero enteros positivos. No incluyen los enteros negativos, no incluye el número 0. Ese es el dominio, es decir, la sucesión se mueve desde el 1 hacia el infinito en enteros positivos. ¿Listo? Aquí tienen un ejemplo de una sucesión, pero entonces para que lo vayamos comprendiendo mejor, esta es el A sub n, que sería el rango de esta sucesión, y ya vamos aprendiendo qué es dominio y qué es rango. El dominio son los n's, aquí lo voy a escribir, ¿cierto? Bueno, eso no me quedó tanto como una n, pero hagamos un acto de fe que es una n. Entonces, cuando el primer término de la sucesión, ¿cuál es? Es 1. El segundo término de esta sucesión nos dice que es 5. El tercer término es 9. El cuarto término de esta sucesión es 13 y así digamos que está tomando valores. Esta sucesión se puede definir por una fórmula matemática o por una expresión matemática que permita representar esta notación de conjuntos en la que está presentada la sucesión. Pero recuerden, la sucesión, el primer término arranca en 1. ¿Por qué? Porque este conjunto de arriba lo definen son los números naturales. ¿Oyeron? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de otra sucesión. Y ya vemos que en su rango son los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Alguien que me recuerde el conjunto de los números reales en el chat. Entonces tenemos que el dominio de una sucesión, ¿cierto? Son los números naturales. Y el rango de la sucesión son los números reales. El rango es el codominio o la imagen de ese dominio, ¿sí? ¿Cuáles son los números reales? Los racionales e irracionales. Los números reales, recuérdenlo, tienen que ver con la recta real y son todos los números que involucran en esa recta real hacia el positivo o hacia el negativo, ¿cierto? Tanto enteros como fraccionarios, tanto positivos como negativos, tanto racionales como irracionales. Los únicos que son diferentes a los números reales son los números imaginarios, ¿sí? Del resto, todos los números que conocemos o los conjuntos numéricos son reales. Luego, raíz de 2 es un real, luego un cuarto es un real. Si yo lo puedo, este cuarto lo puedo expresar en notación decimal y es lo mismo, pero también lo hace real, ¿cierto? Algunos números irracionales, bueno, es este, raíz de 2, racionales como este, un cuarto menos un cuarto, ¿cierto? También menos raíz de 2 existe, pero ya una raíz negativa lo volvería imaginario, luego una raíz negativa no es real, recuerden eso. Entonces, una sucesión, el dominio se mueve 1, 2, 3, 4 para definir cada término. Si yo les pregunto cuál es el quinto término de la sucesión que estoy señalando aquí con la flechita, de la segunda sucesión de ejemplo, ¿ustedes qué me dirían? El quinto, entonces vamos a ver, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. Muy bien, es 3. Esta es una sucesión, bueno, que pudiera ser periódica o pudiera ser acotada, habría que ver, ya vamos a ver eso el día de hoy, pero al final es una sucesión que cuando n vale 1, a sub n vale 3, y así la leemos, porque aquí recuerden que tenemos el dominio, cuando n vale 1, a sub n vale 3, cuando n vale 2, a sub n vale menos 3,
y se va intercalando, pero es porque la sucesión se planteó así. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo, voy a intentar borrar lo que he escrito. Regálenme un segundo. Aquí ya. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Y entonces vemos otra sucesión. Entonces, series de números cuyo dominio sean los números naturales y su codominio o su rango sean los números reales, ya sabemos que se pueden definir como sucesiones, ¿cierto? Las sucesiones son una especie de característica para definir conjuntos o series numéricas y que pueden estar antecedidas para las funciones, también pueden ser expresiones matemáticas y demás. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a entender que las sucesiones es el conjunto grande y las progresiones, tanto las aritméticas como las geométricas, hacen parte del conjunto de las sucesiones. Luego, ¿toda progresión es una sucesión? Sí, toda progresión es una sucesión. Entonces, tengan en cuenta que hay bibliografía que lo va a llamar como sucesiones aritméticas, y está bien, porque toda progresión es sucesión. También lo va a llamar como sucesiones geométricas, pero el subconjunto o la manera de definirlo más específicamente se llama progresiones. Ya vamos a ver por qué se diferencia una progresión de una sucesión. Pero existen sucesiones que son progresiones, sí, y existen sucesiones que no son progresiones también, y deberemos saber identificar cuándo una sucesión no es una progresión aritmética o una progresión geométrica. ¿Listo? Aquí estamos hablando más o menos de lo que les estaba hablando arriba. El dominio va a ser los números naturales sin incluir el cero. Luego el término cero de una sucesión no se debe calcular. Digamos si la sucesión es... perdón. Regálenme un segundo, yo aquí borro esto. Si la sucesión es a sub n igual a n más 1, ¿en dónde arrancaría la sucesión? La sucesión siempre debe arrancar en a sub 1, ¿cierto? Alguna bibliografía va a definir algunas sucesiones como a sub 0, sin embargo, desde el punto de vista del cálculo diferencial o el cálculo infinitesimal, toda sucesión arranca en los naturales, ¿ok? Para que les quede claro. Esto es incorrecto desde el punto de vista del cálculo. De pronto ustedes encuentren en libros o en alguna bibliografía que no sea de cálculo infinitesimal, que arranca o se define a sub 0, está bien, pero ustedes tienen que tener en cuenta que por lo menos para lo que vamos a ver en el curso, toda sucesión y progresión arranca desde a sub 1, a sub 0 no existe o n no toma valores de 0, perfecto. Ahora vamos a ver cuándo es progresión geométrica y cuándo es aritmética, y vamos a entrar ya en materia a cómo es eso del término general, el enésimo término y demás, ¿ok? Regálenme un segundo, yo les detengo un momento de esto para revisar aquí algo y ya, continuamos. Listo, vamos a continuar. ¿Qué es una progresión aritmética? Ojo, aritmética. La progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, vuelvo y repito, la progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia común que se representa por la letra D. Entonces entendemos que la progresión aritmética son sucesiones que crecen o decrecen a razón de una diferencia común. Es decir, que la relación entre el primer término y el segundo es una diferencia que es la misma que la que hay entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Y esto aquí nos lo están representando de una manera más conceptual. Nos dicen que a sub 2 va a ser igual al primer término más la diferencia común. Ojo, recuerden que en álgebra la suma puede ser una resta, digamos, o dicho de otras palabras, la resta es una suma algebraica. Entonces D va a ser positiva o negativa, pero igual siempre se va a sumar. Si se suma, por ley de signos, al final D se está restando, pero simplemente está bien escrito matemáticamente, porque digamos que si fuera así, si D fuera negativa, al final el resultado matemático de esto sería la resta de la diferencia común. Entonces, esto también va a estar
muy ligado al concepto de crecimiento o decrecimiento, es decir, la progresión aritmética va a crecer o decrecer si su d es positivo o negativo. ¿Qué es d? Diferencia común. Recuerden, d diferencia común. Luego aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues que el siguiente término, prácticamente a sub n, lo vamos a denominar o lo vamos a analizar como el siguiente término va a estar compuesto en una progresión aritmética como el término anterior más la diferencia común de la progresión. Si nosotros detectamos ese comportamiento en una sucesión, de una vez concluimos que es una progresión aritmética. ¿Listo? Si es negativo, decrece, correcto, Juan. Si es positivo, crece. ¿Sí? Y lo podemos, digamos que graficar o lo podemos analizar gráficamente y vamos a llegar a esta conclusión. Luego, ¿cómo nosotros calcularíamos d en una progresión dada aritmética? Pues calcularíamos restando el término siguiente menos el término anterior y nos debería dar d. ¿Y cómo comprobaríamos que sí es una progresión aritmética? Porque ese d siempre debe dar igual. Entonces yo hago la comprobación del término siguiente con el menos el término anterior en el a sub 2 menos el a sub 1 e inmediatamente lo hago en otros términos como el cuarto término menos el tercer término. Si me da igual, yo de una concluyo que tiene una diferencia común que es constante, que está creciendo o decreciendo a razón de esa diferencia común, por lo tanto lo vuelve una progresión geométrica, perdón, aritmética. Progresión aritmética. ¿Listo? Vamos entonces a ver algunos ejemplos de esto. Ejemplo 1. Tenemos una sucesión donde el primer término es 2, el segundo término es 5, el tercero es 3 y el cuarto es 8 y así sucesivamente hasta, digamos que infinito en el dominio y a sub n en el codominio, ¿cierto? O hasta n podría ser, ¿sí? Cualquier valor que esté tomando acá. Ahora vamos a aplicar lo que dijimos, vamos a tomar el término siguiente, tomamos el término 2, digamos que 5, y le restamos el término anterior, que es 2. 5 menos 2 es 3. Y luego lo aplicamos en otra parte de la progresión. Tomamos el término siguiente, que va a ser el 11, y le restamos el término anterior, que es el 8. Y esto nos va a dar 3. Estamos viendo que crece. ¿Por qué? ¿Por qué crece? Porque d es 3 y d es positivo, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuándo decrece y cuándo crece. Y ya sabríamos identificar una progresión aritmética cualquiera. ¿Listo? Esto es importante para deducir el término general. ¿El término general qué es? Pues una fórmula que a partir de un enésimo término que se dedujo en su momento, que es como una fórmula maestra para aplicarle a cualquier progresión aritmética, para deducir esa fórmula que define específicamente la progresión que estamos analizando. Para allá vamos, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo, es lo mismo, simplemente que aquí nos damos cuenta que la progresión va decreciendo, pero pues la podemos comprobar. Tomamos el término siguiente, que matemáticamente lo podemos definir como a sub n más 1, y le restamos el término anterior, ¿cierto? A sub n, y miramos cuánto nos da. El término siguiente sería 3, y el término anterior sería 8. 3 menos 8 es exactamente menos 5. Y así lo podríamos hacer con cualquier término. Digamos que tomamos el término siguiente 12, menos 12, perdón. El término siguiente es menos 12 y entonces le restamos el término anterior. Ojo, ojo con esta álgebra. Yo le estoy restando el término anterior, pero el término anterior es negativo. Luego aquí, ¿qué pasa? Menos por menos da más, ¿cierto? Esto me da menos 12 más 7 y esto aquí es igual a menos 5. Esto es lo que tienen que tener cuidado, de que ustedes planteen bien el análisis matemático que están haciendo acá. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Un d negativo. Luego, ¿es creciente o decreciente? Confírmenme en el chat, por favor. Correcto, es decreciente. Muy bien. ¿Y la diferencia común cuál es? Menos 5. Entonces, muy sencillo, ya sabemos hacer o reconocer progresiones aritméticas. Muy bien, ahora vamos a entrar un poquito más en materia
Hasta aquí ha estado demasiado sencillo. Ahora vamos a mirar la fórmula general que se conoce como el enésimo término. ¿Para qué? Para deducir el término general de una progresión aritmética. Esta fórmula general aplica conociendo el primer término de la progresión. ¿Cuál es? Es este que ven aquí de rojo. Y yo sugeriría que no lo aprendiéramos de memoria. Sin embargo, lo pueden ir anotando en sus apuntes. Esto está quedando grabado. En el micrositio está el video sobre progresiones aritméticas que explica exactamente lo mismo. Ya vamos a compartir ahorita el micrositio para que lo tengan allí. Entonces, simplemente es saber qué es cada cosa. A sub n es el término general o la nomenclatura que define la progresión aritmética en sí. A sub 1 es el primer término de la progresión, por eso se llama A en la posición 1, cuando n vale 1. Recuerden que n son los naturales, que es el dominio de la progresión. Vuelvo y digo, n es la posición, el dominio de la progresión. En este caso, n es la variable que va a sobrevivir, es decir, n no se va a reemplazar por 1, simplemente el primer término, y el d, para encontrar la fórmula que definiría matemáticamente esta progresión. Entonces, lo voy a hacer acá, son los pasos que están acá, los pueden ir leyendo, los pueden ir, digamos que, pero yo lo voy a hacer aquí un poquito más escrito para que lo entiendan. El cálculo se aprende así, se aprende escrito, por eso desde hace 200 años, si te les digo más, desde hace más de 500 años, las matemáticas se estudian a través del tablero. ¿Listo? No, esa es una muy buena pregunta, Mauricio. Ojo, el enésimo término es este, enésimo, que es la fórmula que si se la aplicamos a cualquier progresión aritmética nos va a dar su término general. Ya vamos a ver. ¿Cuál es su término general? Sería este. Es la fórmula que define únicamente esta progresión aritmética. El término general es la que define la progresión que estamos analizando. El enésimo término es una fórmula universal que aplicaría para cualquier progresión para deducir ese término general. Entonces, claro, el término general lo arroja la fórmula, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces tengo aquí a sub n es igual. ¿Cuál es el primer término de esta progresión? Es evidente, ¿no? 3, muy bien. ¿Ya sacamos la diferencia común? Bueno, saquémosla matemáticamente. Entonces, a sub n más 1 menos a sub n es igual a d. Digamos que lo podríamos definir así. Luego d, lo voy a escribir simplemente al revés, es igual a 7 menos 3, ¿cierto? ¿Sí estoy bien? Y 7 menos 3 es igual a 4. D es positivo, la progresión crece. ¿Sí crece? Sí, se evidencia que crece. ¿Sí crece a razón de 4? Sí, porque 3 más 4 es 7, 7 más 4 es 11, 11 más 4 es 15. ¿Listo? Entonces ya tengo el D. Entonces voy por el término general. N menos 1, factor de 4, reemplacé donde iba el D al D de esta progresión que es 4. Y opero. Recuerden, aquí aplico propiedad distributiva de la multiplicación y simplemente me va a quedar a sub n es igual a 3 más n por 4, eso es producto de monomios. N por 4 positivo, exacto, muy bien, los que están ahí atentos, 4n. Menos 1 por más 4. Recuerden que en álgebra siempre tengo que hacer mis operaciones bien con los signos. Menos 1 por más 4 es menos 4. ¿Sí? Y luego hago lo que hace siempre que se está calculando algebraicamente algo. Reduzco la expresión algebraica a la mínima expresión. Cojo los términos semejantes y los opero. 3 menos 4, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces ordeno, siempre dejo pues el número con el literal primero y la constante después, 4n menos 1. Compruebo. El siguiente paso, miren, aquí el paso quinto, comprobamos que el término general encontrado representa cualquier término en la progresión. Para que nos dé 19, ¿cuál término debe ser? Debe ser el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces comprobémoslo con el 5. Entonces a sub 5 va a ser igual a 4 por 5. ¿Qué hice? Escogí el término 5 al azar para comprobar si me da 19
y comprobar que la progresión sea correcta o el término general haya sido correcto. 4 por 5, 20, menos 1, a sub 5. Si ven la nomenclatura que estoy usando, cuando defino el término general, lo defino con a sub n. Pero cuando ya estoy sobre un término en específico, de manera sintáctica o en la sintaxis matemática correcta, debo reemplazar esa variable por el 5. Y aquí me da un 19. ¿Es correcto? Sí. Voy a comprobarlo con el primer término para salir de, digamos que, descartar que sí me dio efectivamente la progresión. A sub 1 es igual a 4 por 1, 4 menos 1, 3. Y ahí, digamos que yo concluyo que es correcto. Este es el término general y este es el enésimo término. ¿Listo? Sí, tomo el quinto porque estoy viendo el quinto término, no más. Es muy sencillo. Esta temática en realidad por eso es pretarea, dura 2 semanas, evalúa 25 puntos. ¿Qué queremos con esto? Primero aproximarlos al concepto de función, al concepto de límite. El concepto de cota nos intenta aproximar al concepto de límite, que es lo que en sí se ve en el cálculo diferencial, pero también queremos que ustedes validen esa álgebra que necesitamos, ese producto de monomios, operaciones con monomios, propiedades distributivas, asociativa, productos notables, casos de factorización, que ustedes se midan para ver si tienen los conocimientos para poder rendir en el curso. ¿Listo? Una pregunta, si queremos que nos revisen la pretaria, ¿la podemos compartir en el foro? No, Linda, lo ideal es que, a ver, esta al ser una actividad de pretarea en realidad no debería tener revisión. O sea, como se concibe la actividad, se concibe para que ustedes la apropien y la hagan de manera correcta. Sin embargo, si ustedes quieren, consulten con su tutor a través de correo interno, no conmigo. Muchos me han enviado mensajes a mí, aportes a mí, pero como lo expliqué en la web conference pasada, por circuito académico y para que esto funcione de manera correcta, ustedes deben entenderse con su tutor asignado. ¿Listo? Los que acabaron de llegar deberán ver el encuentro porque si no, no podríamos seguir avanzando. El cupo es para 100 personas, que es limitado, pero tienen la grabación de este encuentro, la cual pues va a estar disponible en el menor tiempo posible. ¿Listo? Ya están asignados el 90% del curso los tutores, existen unos grupos específicos que están reasignando, sin embargo, digamos que tranquilos, no corran, vamos a caminar, la entrega es para el 8 de septiembre y esta actividad la hacen, después de que vean este encuentro, la hacen en 2 horas, entonces no se preocupen por eso, ¿listo? No necesariamente tienes que comprobar el término general para el que me está preguntando. Simplemente que sí es conveniente comprobar el término general para saber que ese término general me quedó bien. Y si no, para poder revisar mis cálculos, de pronto me equivoqué en algo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Les agradezco por favor hacer uso racional del chat y no empezar a preguntar cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos abordando para que podamos aprovechar el tiempo dispuesto. ¿Ok? No, lo que me está poniendo Michael no entiendo, pero no, lo que se debe usar es este enésimo término de una progresión aritmética a partir del primero y con base en este hallar el término general de la progresión que se solicita. Por lo menos aquí ya solucionamos el ejercicio 1 literal A, ¿correcto? Entonces voy a continuar. ¿Continuamos? Perfecto. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver ¿cómo calculamos la suma de los n términos de una progresión? ¿Qué quiere decir la suma de los n términos? Digamos que si yo tengo una progresión de esta forma, 3, 5, 7, 9, 11, y se proyecta hasta donde yo quiera, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quisiera calcular los 30, la suma de los 30 primeros términos?
Pues tendría que coger 3 y sumarle 5, a 5 sumarle 7, a 7 9, 9 11, calcular todos los términos de aquí para allá para conocerlos y lograr calcular esa suma de los 30 primeros términos. Esta es la forma, digamos que de a pie, la fórmula analógica de hacerlo. Sin embargo, existen unas fórmulas que nos permiten calcular esto. Para esto simplemente debemos conocer el término primero, que es este, el término hasta donde queremos sumar y ya. Entonces, ojo, en la progresión aritmética se debe conocer el término general para encontrar el término hasta donde queremos sumar. Entonces aquí nos dicen calcular la suma de los 5 primeros términos de la progresión. Obviamente si lo hacemos analógicamente tal vez sería más fácil que hacer esto, ¿cierto? Sumar 8 más 3, más menos 2, más menos 7, más menos 2. Sin embargo, con la fórmula lo podemos sacar directamente. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo? Yo voy a calcular primero el término general, con lo que aprendí. El primer término es 8 y sumo a n-1 por d. ¿Cuál es el d de esta progresión? Alguien que me diga, es negativo porque es decreciente. 3 menos 8. Decrece en menos 5, ok, entonces pongámoslo acá. D es igual a menos 5. Y el primer término es igual a 8, porque arrancan 8. Listo, opero, distributiva y demás, entonces queda a sub n es igual a 8 más 5n menos 1 por menos 5 es, menos 5n. Acá es negativo. Menos 1 por menos 5, ¿cuánto da? Exacto. Y a sub n es igual a 8 más 5. Entonces queda menos 5n más 13, ¿cierto? ¿Sí es correcto? Sí. ¿Por qué les digo? Porque aquí es trivial, el ejemplo está muy fácil, 5 términos, pero si fuera 15, tengo que conocer el término general para poder saber el término 15, por ejemplo. Pero aquí lo estoy haciendo de la manera correcta. O sea, en estos pasos yo lo debería abordar. Listo, ahora lo compruebo. Comprobémoslo en A sub 1, quedaría menos 5 más 13. Y menos 5 más 13 es 8 positivo, está bien. Y lo voy a comprobar en A sub 5. ¿Cierto? Quedaría menos 5 por 5 más 13. 5 por 5, 25. A sub 5 es igual a menos 25 más 13. Y esto es igual a menos 12. ¿Es correcto? Entonces, este sí es el término general. Ya lo comprobé y ya lo conozco. ¿Qué es lo que necesito? Necesito el primer término para aplicar el S sub n, el primer término, y necesito el A sub 5 porque son los 5 primeros términos. Listo, entonces ya tengo el A sub 5 calculado, que es el menos 12, y ya conozco el primer término, que es 8. Entonces procedo a aplicar la fórmula de la suma de los n términos. ¿Sí? La suma de los n términos va a estar dada por, bueno, paréntesis 8 más menos 12, ojo aquí con el planteamiento y el álgebra. ¿Cuál n estoy calculando? Bueno, aquí voy a calcular el n, s sub 5, para que nos quede bien la nomenclatura. S sub 5. ¿Cuáles estoy calculando? 5, ¿cierto? Y todo esto sobre 2. Y simplemente opero S sub 5 es igual a 8 menos 12, ¿cuánto es? Perdón, menos 4. Menos 4 por 5, ¿cierto? Sí, sobre 2. Menos 4 por 5, ¿cuánto es? Voy a borrar aquí el ejemplo de este lado para continuar acá. Exacto, menos 20 sobre 2.
Entonces regálenme un segundo, acá continúo ya, acá. Entonces S sub 5 es igual a menos 20 sobre 2 y S sub 5 es igual a menos 10. Lo vamos a comprobar, comprobémoslo. ¿Sí? Empecemos a sumar esto. 8 más 3, ¿cuánto es? 8 más 3 da 11, ¿cierto? Más menos 2, es decir, menos 2, ¿cuánto da? Exacto. Más menos 7, 2. Más menos 12, aquí el ejemplo fue trivial. Lo estábamos viendo, sabíamos, sí. Y digamos que todos dirán, bueno, para los 5 términos esto no sirve, para eso mejor hago lo que hizo aquí el profe y listo. Pero no. Eh, Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Entonces, ¿qué están estudiando ustedes? Pónganme ahí en el chat que estudian. Para darle con un poco de significancia a estas temáticas, ¿no? Zootecnia, ingeniería agrónoma de sistemas, alimentos, industrial, economía, ambiental, multimedia, sistemas, electrónica, administración de empresas. Claro, ¿esto tiene aplicación en su profesión? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Digamos que ustedes tienen para los que estudian agronomía, ingeniería ambiental, alimentos, ustedes tienen una bodega de acopio y les entran constantemente, tienen un sistema de una progresión, que les entran una libra de arroz adicional a la del día anterior y ustedes quieren calcular cuánto van a tener en el día 30, cuántas libras o toneladas en esa bodega, ¿sí? ¿Qué es lo que básicamente hacen? Calcular una progresión. ¿Sí? Es la base de todo en realidad, la base de las comunicaciones. En comunicaciones inalámbricas, lo mismo. ¿Sí? Tienen un virus que se propaga a manera de una razón común. Es más, el COVID puede ser eh, analizado o representado a nivel de propagación en una progresión geométrica más que aritmética. Cuando veamos la geométrica se van a dar cuenta. Esto sirve, pero esto es una base. Como les digo, el cálculo son herramientas. Si ustedes me preguntan, profe, ¿para qué sirve un martillo? Pues es una herramienta. ¿Sí? Puede servir para infinidad de cosas, en infinidad de situaciones, en infinidad de áreas. Lo mismo es el cálculo. Son herramientas que apoyan el método científico, generalmente para analizar información. Esto no sirve para analizar emociones o analizar toma de decisiones y liderazgo. De pronto ciertas áreas del cálculo sí tengan eso, pero sí va a servir para analizar información cuantitativa de manera eficiente, tomar decisiones, representar algún modelo, algún fenómeno de la vida real. Por trivial que parezca ahorita, digamos que ahorita en el curso no va a ser tan evidente que yo les diga a ustedes, ingenieros de alimentos, o ingenieros agrónomos, o industriales, administradores de empresas, que aquí van a salir administrando mejor una empresa, no. Pero que esto sí les va a sumar a que administren mejor una empresa y sean unos grandes profesionales y tomen buenas decisiones, claro que sí. ¿Listo? Es un comentario para darle significado porque esa dualidad siempre existe. ¿Para qué estudiamos matemáticas? Y adicional a esto, les está entrenando su pensamiento determinístico, que ustedes en la cabeza, sin escribir, les digan al administrador de empresas que administra una empresa de logística y transporte y les digan necesitamos implementar nuevos insumos para optimizar este proceso y él en la cabeza ya esté haciendo una matriz, levantando requerimientos, analizando riesgos y tomando decisiones. Ese pensamiento determinístico lo entrena el cálculo, hacer estos cálculos, multiplicar, sumar cantidades, saber sacar un porcentaje, ser rápido en la aritmética, no necesitar de la calculadora, es lo que pues los hace a ustedes grandes profesionales. ¿Listo? Ahí dice una pregunta del segundo punto, que es esto con lo que tenemos que ver para el literal A, suma los términos. Sí, n es correspondiente a tu edad. Entonces, si tienes 20, vas a calcular S sub 20, la suma de los 20 primeros términos. Si tienes 30 años, vas a calcular S sub 30. Eso es lo que te están pidiendo ahí. Te están dando el término general de la progresión.
la puedes representar, pero ya lo tienes. Si quieres la puedes representar en notación de conjuntos o notación de intervalos, pero ya lo tienes. Ya sabes que es una progresión. ¿Listo? Bueno, muy bien, continuemos. Vamos como por la mitad. Este encuentro en realidad es corto y debe ser corto porque la pretarea es una actividad muy trivial. ¿Sí? Si te pierdes aquí, sí yo te sugiero que corras a buscar algo de precálculo, algo de repaso del bachillerato. Si estás perdido, si no entiendes nada, que sub n, que dominio, que rango, que el álgebra, que menos, como así que menos por menos es más, corre a buscar una guía, un tutor de precálculo de álgebra porque tienes más bases y es muy difícil que puedas rendir en este curso. Te soy sincero, que se puede con esfuerzo sí, pero tienes que poner de tu parte. Julio Profe, Tareas Plus, Mates Fácil, todos los canales te van a apoyar, pero ya sabes que tu deficiencia es el álgebra, no es el cálculo. ¿Listo? Alex Profe. Ok. Muy bien. Vamos a ir por partes, entonces vamos a ir avanzando. Ahora, ¿cómo definimos? Casi que es una analogía matemática, pero es importante cuando se les dice compruébala analíticamente. Cuando hablamos de comprobación analíticamente es comprobación matemática, que lo compruebes con la progresión. Entonces, una progresión es creciente si su término siguiente es mayor que el anterior. Entonces, el término siguiente, que se define como a sub n más 1, es mayor que el término anterior o el término a sub n. Si tenemos aquí una progresión de esta manera, que es muy parecida al dominio, eh, ¿cómo yo compruebo? Si me dicen compruébelo analíticamente, ¿esta progresión es creciente o decreciente? Creciente. Ahora lo voy a comprobar analíticamente. Entonces yo digo a sub n más 1 debe ser mayor que a sub n para que sea creciente. Entonces le digo 2 es mayor que 1. ¿2 es mayor que 1? Sí, entonces es creciente. Esa es una comprobación analítica sencilla. O viceversa, el término anterior, a sub n, es menor que el término siguiente. Y voy a coger otros términos, 5 y 4, por ejemplo. Entonces el término anterior sería 4 y 4 es menor que 5. 4 es menor que 5, sí. Luego la progresión es creciente. Cuando decimos compruébalo analíticamente es hacer esto, ¿sí? Simplemente hacer un planteamiento matemático, una analogía matemática que permita pues desde un silogismo lógico concluir si es mayor o si es creciente o decreciente. Eh, Decreciente es lo contrario, entonces es que el término siguiente fuera menor que el término anterior o viceversa, que el término anterior fuera mayor que el término siguiente, ¿cierto? Entonces es lo mismo, simplemente, bueno, vamos a plantear aquí algo decreciente. Y simplemente hacemos la misma analogía. 8, que es el siguiente, es menor que 10, que es el anterior. ¿Cierto? Entonces es eso, para que lo tengan claro. Listo. Eh, Ahora vamos a hablar de algo muy sencillo que es convergencia y divergencia. Este concepto lo vamos a ver de manera muy superficial. Este concepto lo vamos a apropiar y lo vamos a acuñar en la unidad 2 del curso, que es límites y continuidad. 20, 20, 19, 18 no es una progresión, lo que estás poniendo ahí, Catherine, porque hay dos términos que es 20 el primer término y 20 el segundo término. Eso es una sucesión, pero en este momento estamos rigiéndonos a progresiones. Recuerden, la diferencia común es la que la hace progresión, en este caso aritméticos. ¿Listo? Entonces, este 20-20 no es progresión, ¿sí? Muy bien, para continuar, eh, vamos a referirnos aquí hacia qué es convergencia y qué es divergencia en matemáticas. En cálculo, divergencia es cuando algo crece o decrece hacia menos infinito o hacia el infinito, digamos que nunca va a parar.
Ese concepto se llama divergencia. Diverge hacia el infinito o el menos infinito. Y convergencia es cuando tiende hacia un punto específico, ¿sí? Las progresiones aritméticas todas divergen. ¿Por qué? Porque siempre van a crecer o a decrecer. O sea, siempre van a tender al infinito o al menos infinito. ¿Listo? Existen sucesiones que convergen, sí, y de ahí salen las cotas. ¿Hacia dónde converge la sucesión? ¿Cuál es la cota superior y la cota inferior? Pero eso lo vamos a ver al final. Primero vamos a abordar progresiones geométricas. ¿Listo? Entonces, este es un concepto para que lo tengan claro, que si a sub n tiende a un valor infinito, pues diverge. Pero si a sub n tiende a un valor finito, converge. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Bueno, para los que están pidiendo allí en el chat, progresiones geométricas. Bueno, este ejemplo, a ver, hagamos este ejemplo. ¿Quién calcula el primero que diga en el chat cuál es el S sub n? ¿Sí? A especie como de repaso. ¿Cuál es el S sub n? Entonces yo lo voy a ir haciendo aquí lento. Y ustedes, el primero que escriba ahí en el chat cuál es el S sub n, pues, no sé, se gana unas felicitaciones. ¿Listo? Con todo lo que hemos aprendido. Entonces, dada la siguiente progresión, calcula el término general y a partir del enésimo término. Entonces voy a escribir el enésimo término de una progresión. El enésimo término es el primer término por el D. Y ahora voy a escribir el término general de esta progresión. Lo voy a hacer lento. ¿Listo? La idea no es competir para ganar, pero pues ustedes háganlo ahí. Jennifer Peña, menos 3, menos 10, ¿seguro? Yo no creo, pero bueno, ya vamos a ver. Primer término, 4. ¿Cuál es el D? El D es igual a 1 menos 4, que es igual a menos 3, ¿cierto? Entonces más n por menos 1 por menos 3. A sub n es igual a 4 más, perdón, menos. La idea es que el primero que diga cuántos es la suma de los primeros 20 términos, pero bien, o sea, bien, ¿sí? No haciéndolo así, sacando los términos y sumándolos por el camino apio. Menos 3n, menos por menos da más 3, esto es igual a menos 3n más 7. Voy a comprobarla con el tercer término. Entonces es menos 3 por 7, perdón, menos 3 por 3, más 7. Menos 3 por 3 es menos 9, más 7, y esto es igual a menos 2. ¿El tercer término es menos 2? Sí. Entonces sí es correcto mi término general. Ahora voy a calcular, a partir de este término general, que es este, voy a calcular el 20avo término, o sea, a sub 20, que es menos 3 por 20, ¿cierto? Más 7, ¿cierto? Menos 3 por 20 es menos 60, más 7. Y esto me da un igual de menos 53. Teniendo la sub 20, aplico la fórmula de la progresión de la suma, ¿cierto? La fórmula de la suma es S sub 20 va a ser igual a A sub 1, que es 4, más A sub n, que es menos 53, por n, que es 20, sobre 2. Muy bien, por ahí ya hay unos que ya lo dijeron. Voy a devolverme en el chat porque estaba haciendo lento. Lo dijo bien, lo voy a decir que lo dijo bien. Luis Salcedo, no sé si eso es un menos, pero si es un menos está bien. Luis Salcedo, de El Hack. Y Daniel Montalla, de El Hack también. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien, Luis. ¿Qué pasa aquí? Ya planteé bajo la fórmula el primero, la suma de los 20 primeros términos. Aquí tengo un producto con una división, entonces esto, esto lo puedo dividir sobre 2 y me quedaría S sub 20
es igual a 4 más menos 53 por 10, ¿cierto? Porque lo cancelé con el 2 de abajo. Luego este 20 se volvió 10. 4 más menos 53 es menos 53 más 4, que sería menos 49, creo que es. ¿Sí? Por 10. Y menos 49 por 10 da menos 490. Listo, voy a hacer algo que para que me crean, pero no para que me crean a mí, para que le crean al cálculo. ¿Listo? Voy a abrir Excel y vamos a mirar si la suma efectivamente de los 20 primeros términos corresponde a 490, que nos queda la duda. Miren, la progresión es 4, 1, menos 2, menos 5, ¿listo? La progresión es 4, 1, menos 2, y con Excel yo puedo proyectar esta progresión a que me calcule los demás términos. Acá voy a colocar los n's. Esto no lo tienen que hacer, esto no se pide, simplemente estamos haciendo, igual lo voy a agrandar para que lo vean bien. Voy a agrandar un poco más porque esta pantalla es como grande, entonces aquí van a estar los n's para que sepamos hasta dónde sumar, están aquí. Miren, es decir, este es mi primer término, este es mi segundo término y la progresión va decreciendo, y ahora yo voy a sumar todos estos términos con Excel, con la función de autosuma, y miren lo que dio, ahí está. ¿Da o no da? ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. ¿Sí? Menos 490. Entonces, esto es más como para que se den cuenta la utilidad de la fórmula. ¿Sí? Aquí está. Para que la copien, este es un ejemplo. Y con esto ya ustedes pueden desarrollar sus progresiones geométricas. Ah, bueno, pero si les aparece una de 1 medio, después 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3, es lo mismo, simplemente que son fraccionarios, ¿sí? Si no cancelo igual da lo mismo, claro que debe dar lo mismo, simplemente estas son reglas matemáticas para reducir y llevar más rápido a la expresión final. Pero debe dar lo mismo, tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Entonces, si no cancelas, da lo mismo. Lo que pasa es que van a ver números más grandes, pero al final te va a dar lo mismo. Las matemáticas son fáciles porque son ciencias exactas. Lo difícil son las ciencias inexactas. El desarrollo social, el comportamiento del cauce de un río, el precio de la energía de acuerdo a la hidroeléctrica que la produce, que son cosas más etéreas. Del resto los cálculos son muy exactos y son fáciles. Yo considero que no vamos rápido, vamos a buen ritmo. Sin embargo, si te sientes perdida, ahí es donde te digo que revisa. Revisa porque no estamos abordando nada de cálculo diferencial. Hasta ahora eh, estamos solo abordando progresiones, que es solo álgebra básica. ¿Sí? O sea, este no es un tema de cálculo, este es un tema de álgebra. Para que me pide la diapositiva anterior, y igual la grabación va a estar, entonces no se preocupe. ¿Listo? Tienen que ir al precálculo si no entienden nada, ¿sí? Si no entienden qué es lo que está pasando, porque si hay un dominio de cálculo que pues igual yo puedo, digamos que lo he intentado explicar las operaciones muy fáciles, pero si no entienden, si tienen que ir al precálculo, a algún tutor o a algunos contenidos como Alex Profe, Julio Profe y demás, para que les empiece a explicar nociones. Recuerden que este no es un curso de álgebra, sin embargo también los tutores o al micrositio. Aprovechemos y compartimos el micrositio. ¿Les parece? Ya continuamos, no se preocupen. Regálenme, yo logro salir de aquí. Es el micrositio del curso. El micrositio del curso lo vamos a compartir. Y ese está por aquí. Miren, aquí nosotros hemos dispuesto algunos contenidos, ¿cierto?
En esto, ¿ustedes qué van a encontrar? Ustedes van a encontrar este sitio web y si ustedes se van aquí a la parte superior derecha, donde dice presaberes, para la que me está preguntando que tal vez está un poco perdida, y aquí tienen todo lo que deberían por lo menos dominar: monomios y polinomios, ecuaciones de primer y segundo grado, operaciones con fraccionarios, factorización, radicales, identidades trigonométricas, productos notables, uso de GeoGebra y manejo del editor de ecuaciones de Word. ¿Listo? Eso es lo que ya deben tener conocimiento ustedes, dominio. Sin embargo, la red de tutores ha hecho unos contenidos para que ustedes repasen, pero esto no es menester del curso, es un menester de lo que debe estar ya previamente claro para abordar el curso. Pero aquí se los disponemos, bueno, ya les comparto el enlace. Ahorita lo enviamos con el enlace de la grabación también para que lo tengan ahí en el correo interno. Es este, lo he puesto ahí en el chat, es el único enlace que se permite poner en este chat. Y repasen esto, ¿sí? Aquí, ahí te coloqué el enlace, Nicolás. Ahora, también está los contenidos de la pretarea, porque pues de acuerdo a su estilo de aprendizaje, ustedes me pueden entender, no me pueden entender a mí, les parece que yo explico muy enredado o demás. Entonces también hay unos contenidos que es clasificación de las progresiones, progresiones geométricas y progresiones aritméticas y cotas de una sucesión, que es para que ustedes puedan desarrollar la pretarea. Entonces ahí también hay unos contenidos de otros profesores del curso para que lo tengan claro. ¿Listo? Con esos insumos, más este encuentro, más su tutor asignado, más lo que ya saben, yo creo que ya pueden desarrollar la actividad. ¿Listo? Ese era un break ahí para el micrositio. Entonces avanzamos con las geométricas. ¿Les parece? Listo, perfecto. Entonces vamos con las geométricas. Empecemos. Progresiones geométricas. Ojo para que lo tengan claro y no se confundan con las aritméticas. Una progresión geométrica es una sucesión de números tales que sus elementos, a excepción del primero, se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón común. Repito, lo mismo que la aritmética, a excepción del primero, el siguiente se obtiene, pero esta vez no es ni sumando, ni crece ni decrece a razón de una diferencia, no. Se crece o decrece a razón de una multiplicación, de un producto. La geométrica es, digamos, esa progresión cuando nosotros arrancamos y decíamos, hay un cuento de un rey que decía: todos los días te daré una moneda, no, todos los días te daré el doble de monedas que te di el día anterior, y empiezas con una moneda, ¿sí? Y entonces el súbdito todos los días iba donde el rey y al otro día él le duplicaba. Entonces te di una, al otro día ¿cuántas te doy? Dos. Al otro día ¿cuántas te doy? Cuatro. Al otro día 8, al otro día 16. Ahí hay una razón común. El enésimo término, bueno, no es el enésimo término, en realidad es el término general, ¿sí? Entonces es el término general para que lo tengan en cuenta. Ah, no, sí, este es el enésimo término. El enésimo término de la progresión geométrica es este, para que se lo graben, ¿sí? Donde A sub 1, esperen, vuelvo a la presentación para poder usar la pluma, acá, listo. El enésimo término es este, para que lo vayan anotando. La fórmula que nos lleva al término general de la progresión, donde A sub 1 es el primer término, R es la razón común, N es la posición o la variable de la progresión y siempre va a estar este menos 1 acá. ¿Sí? Aquí debemos tener un poco más claras las reglas de la potenciación. Recuerden, muchas reglas de la potenciación, que si conservan la misma base, sumo los exponentes o los resto de acuerdo al exponente que tenga, que si es exponente un exponente, puedo hacer el producto de los exponentes. Miren el micrositio y ahí están las reglas de la potenciación, todas explicaditas para que las tengan claras por si no se acuerdan. R es la razón común y N pues debe ser un número mayor o igual a 1, que es la variable de la progresión. Recuerden que es el dominio N, que empieza en 1 y siguen 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora con esto vamos a ver algunos ejemplos. Esta, la del rey.
pero esta en el rey empezó dándole 2 monedas, y al otro día le dio 4, y al otro día le dio 8, y al otro día 16, y al otro día 32, y así sucesivamente. Entonces, ¿ahí están viendo bien la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Ah, creo que el comentario era anterior. Ya, listo. Entonces vamos a hallar, recuerden, enésimo término, primer término por el R a la n-1. Vamos a hallar el R. Lo primero que ustedes van a hacer es descartar si es aritmética. Si es aritmética, entonces yo diría 256 menos 128 es igual a 128. Entonces yo digo mi D es 128, pero después cuando lo compruebo con 64 menos 32 es igual a 32. ¿Cómo así? ¿Hay dos Ds distintos? Esto hace que ya no sea aritmética. Que sea distinto a algo aritmético. Entonces, recuerden, el término siguiente en la geométrica sobre el término anterior me tiene que dar una razón común R. Término siguiente, 256. Término anterior, 128. ¿Cuánto es el R aquí? Para los que saben división de 3 cifras, muy sencilla, elemental. No. 256 sobre 128 es 2. Muy bien. Ahora voy a comprobarlo acá. El término siguiente sobre el término anterior. ¿Cuánto es? 2. ¿Es igual? Sí. Luego esta progresión es geométrica. Ojo, geométrica. ¿Por qué no tiene diferencia común? Porque las diferencias entre términos crecen y decrecen a razón de una razón común. La razón es un múltiplo, un número que multiplica el anterior. Y la podemos comprobar. 2 es el primer término, pero 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. Por 2 es 16. Entonces sí se comporta geométricamente. ¿Sí? Bueno, también ya vamos entendiendo ese concepto de geometría, ¿no? Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, calculado el R, ¿sí vamos bien? Bueno, perfecto, me alegro. Perfecto. Entonces el enésimo término es este, a sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1. Simplemente hago lo mismo que hacía en la aritmética, pero ahora con esta fórmula general. El primer término es 2, la progresión aritmética es 2, ¿cierto? Y aquí hay un a la r a la n menos 1. Aquí ya la puedo comprobar. ¿La podría reducir? Sí, porque tienen la misma base. Recuerden que aquí hay un 1 imaginario y podría yo entrar a sumarle 1, lo que cancelaría este 1 y quedaría 2 a la n. Pero reducida, o sea, esto es igual a esto. Por leyes de la potenciación es igual. Recuerden, cuando yo tengo dos elementos de la misma base, sumo los exponentes. Si yo sumo los exponentes es como si yo estuviera haciendo esto. Y n menos 1 y más 1 se cancelarían y me quedaría solo n, por eso quedaría 2. O sea, conservo la base y sumo los exponentes. Lo pueden hacer como lo quieran, muchachos. Si no quieren complicarse reduciendo, no la tienen que reducir todas. Esta, ¿por qué sí se puede reducir? Esta se puede reducir porque casualmente el r es igual al primer término. Entonces hacen que sean la misma base y podamos tener la suma de exponentes que estoy planteando acá. Y ya con este a sub n igual a 2 a la n la podría comprobar, ¿cierto? A sub 1 es igual a 2 a la 1, y esto es igual a 2, ¿cierto? A sub 4 es igual a 2 a la 4, 2 a la 4, entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, entonces esto es igual a 16. ¿Sí? También la podemos hacer así, va a ser exactamente lo mismo. Si yo la compruebo de la forma sin reducir las bases, que sería a sub n es igual a 2 por 2 a la n menos 1, y la compruebo en 4, ¿qué pasaría? Pasaría esto, 2 por
2 a la 4 menos 1. A sub n es igual a 2 por 2 a la 3. Y va a pasar lo mismo, las mismas bases, sumo los exponentes y conservo la base. Y esto me va a dar nuevamente 2 a la 4, lo cual va a ser igual a 16. ¿Se entiende? Pero ojo, es esta progresión, este ejemplo. Pero por eso les digo, aquí ya deben estar más claros los conceptos de potenciación. ¿Sí? Claros es claros, que tengamos esa seguridad. ¿Cuándo empezamos a sufrir en el cálculo? Cuando no tenemos la seguridad. ¿Por qué nos quita o nos da inseguridad? Porque no tenemos claridad en los conocimientos previos y se vuelven vacíos del conocimiento. Y los vacíos del conocimiento es muy difícil que alguien los aborde, digamos, en la temática esta que es progresiones, en este caso, debería devolverse a potenciación. Cuando es fraccionarios es lo mismo. ¿Sí? Cuando crece con fraccionarios es lo mismo, simplemente que el primer término puede ser digamos que la razón común fuera un medio, ¿cierto? Simplemente pones en el R un medio y operas fraccionarios con exponentes, ¿sí? Bueno, primero que todo vamos a armar, bueno, ya averiguamos cuál es el término general, perdón, el término general que representa la progresión, ¿cierto? Ya lo comprobamos y este sería. Calculamos el R, recuerden, término siguiente sobre término anterior. Vamos a ver aquí qué nos decía el ejemplo. Para esto voy a borrar todo lo que hicimos anteriormente. Y ya vamos a ver otro ejemplo. Listo, entonces lo dicho, el R, 2 y aquí se dejó expresada en términos del producto. Y bajo esto pues se puede calcular cualquier término de la progresión y lo podemos comprobar. ¿Sí? Ojo, en las progresiones geométricas cuando crecen y decrecen, crecen exorbitantemente, por lo que se están duplicando o triplicando. No siempre es duplicando, no lo aprendan con 2, porque si el R fuera 3 sería triplicando. Si el R fuera 4 sería cuatriplicando, 5 quintuplicando y así sucesivamente. Lo mismo, ¿qué pasa si el R es un medio? Para el que me preguntaba con fraccionarios. Pues es exactamente igual, simplemente que tienes que aplicar fraccionarios, pero es lo mismo. O sea, esa pregunta es, digamos que más es como para el precálculo que para el cálculo en sí. ¿Qué pasa si yo tengo esta progresión? Vamos a ver. Si fuera un medio, voy a intentar hacer una así. Creo que es esta. Creo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el análisis. El término siguiente sobre el término anterior. Aquí es mitad 1, mitad 2. Y esto es igual a un medio. Y vamos aquí, el término siguiente, ¿cierto? Sobre el término anterior. Por ley de la oreja, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2 y me da un medio otra vez. Este R es igual a un medio, ¿cierto? Y en el enésimo término, lo tengo ahí anotado, ahí lo ven en el tablero, entonces lo voy a aplicar. El primer término, ¿cuál es? 4, ¿cierto? El R es un medio a la n menos 1, ¿sí? No hay la misma base, esto no es correcto multiplicarlo y reducirlo. Luego el término general es a n es igual a 4 a la 1 medio a la n menos 1. Y puedo comprobarlo con el primer término. A sub 1 es igual a 4 por 1 medio a la 1 menos 1, ¿cierto? 4 por 1 medio a la 0, ¿cierto? Sí, todo número dividido por 0 para el que lo está comentando ahí es que
es indeterminado. Esas son reglas de la indeterminación, ¿sí? Digamos que aquí va a pasar exactamente lo mismo, simplemente que reglas de la potenciación con fraccionarios. ¿Listo? Ah, no, aquí está mal, porque el primer término no es 4, es 2. O sea, el enésimo término a mí me quedó mal, por eso no me está dando, porque todo número elevado a la 0 es 1. Aquí en realidad me daría 4, pero aquí está mal. Ojo porque aquí cometí una imprecisión al ser un ejemplo creado. Si ustedes ven, el primer término es 2, ¿cierto? Entonces el enésimo término es 2, exacto. Entonces aquí sí es 2 por 1 medio a la 1 menos 1. Ojo con la notación, paréntesis para que se entienda que está elevado. Y aquí sería 2 a la 1 medio a la 0. Todo el número elevado a la 0, ¿cuánto les da? 1. Y a sub 1 es 2. ¿Cierto? Si ven que me di cuenta por simplemente la inspección de la progresión que me había quedado mal, pero es una imprecisión porque yo asumí o me equivoqué que este era el primer término y es este, es 2. ¿Listo? Ahora, a sub 2. Hagamos el a sub 2 y nos tendría que dar 4. 2 por 1 medio a la 2 menos 1. ¿Cierto? A sub 2 es igual a 2 por 1 medio a la 1. No entiendo lo que me dicen en el chat. Estoy comprobando simplemente los términos de este término general que nos dio la progresión. ¿Qué es una progresión? Esta progresión, la que planteamos aquí el ejemplo. ¿Listo? Si en la... Ah, ya les entendí. Sí, sí, señores. Vamos a empezar otra vez para que esto quede superado. Ese es el problema de ponerse a hacer ejercicios, digamos que creados de la nada, que toca validarlos bien para que no queden este tipo de vacíos. ¿Listo? Estamos es con la progresión de aquí. Listo. Entonces, la razón común de esta progresión es un medio. ¿Por qué? Porque cada vez que se multiplica por un medio, encontramos el término siguiente. ¿Sí? Entonces, si es 4, tienes toda la razón. Entonces, aquí vamos a plantear el término general, que es el primer término por r a la n menos 1, ¿cierto? Sí. El primer término sí es 4, ¿cierto? Cuando multiplicamos por r a la n menos 1 y r es un medio, a sub n es igual a 4 por un medio. Si es un medio, sí. No, no es un medio. 4 por un medio es 2, 2 por un... Sí, sí es un medio, listo. A la n menos 1, ¿sí? Y ahí procedemos a comprobar la progresión. Digamos que a sub 1 debe ser 4, ¿cierto? Por n un medio a la 0. ¿Por qué? Porque n es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces a sub 1 nos va a dar 4. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Un medio a la 0 da 1. Por 4, 4. ¿Listo? Hasta ahí, bien. Ahora podríamos comprobar el segundo término, ¿cierto? Para comprobar que sí representa la progresión. Entonces sería 4 por 1 medio a la 1. 1 medio a la 1 es 1 medio. 4 por 1 medio. 4 por 1 medio es 2, ¿cierto? ¿Correcto? Ahora pudiéramos seguir, ¿cierto? Comprobando a la 3, ¿cierto? Entonces 4 por
1 medio a la 3 menos 1, ¿cierto? Entonces es 4 por 1 medio al cuadrado. ¿Cuánto es 1 medio al cuadrado? Reglas de la potenciación. Exacto, recuerden, el cuadrado es 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, luego es 4 por 1 cuarto, ¿cierto? A sub 3 es igual a 4 por 1 cuarto es igual a 1. Entonces, ¿sí corresponde el término general? Sí, para el que me preguntaba cómo es cuando con fraccionarios. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Simplemente aplicas potenciación y álgebra. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí sí tuve un lapsus y me fijé fue acá. Y entonces creí que era otra progresión y cambié el primer término. Pero fue un lapsus mío. ¿Listo? Bueno, entonces lo miramos. Muchas gracias. Listo, no, sí, tranquilos. Eso pasa por hacer ejercicios pues que el público está pidiendo. Pero no hay lío. ¿Sí? Aquí se les explica para que lo tengan claro. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. ¿Qué nos hace falta? Ya vimos término general, progresión aritmética, suma SN términos, progresión aritmética, término general, progresión geométrica, exacto. Nos hace falta las sumatorias. Entonces, es más fácil que en la aritmética. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, digamos que yo tengo una progresión cualquiera. Yo tengo esta progresión, vamos a tomar otra vez la que teníamos allá. Que es geométrica, ¿no? Geométrica. ¿Por qué es más fácil que en la aritmética? Porque si ustedes ven, yo no necesito conocer el término que está ubicado en el sector. Digamos que yo voy a utilizar la suma de los 10 primeros términos. Hagamos la suma de los 10 primeros. Yo no necesito conocer el término ni calcular el término general, sino que simplemente con la fórmula y con el primer término yo ya podría calcular la suma de los 10 primeros términos. Simplemente aquí reemplazo 2. ¿Cuál es el R de esta progresión? Ya lo habíamos calculado, es 2, ¿cierto? El R es igual a 2, porque 4 sobre 2 es 2, 8 sobre 4 es 2 y así. ¿Sí? Vamos a calcular la suma de los 10, simplemente lo elevo a la 10, le resto 1 y vuelvo y tomo mi razón común que es 2 y le resto 1. ¿Se entendió? Entonces, ¿dónde calculé el término general? No lo conozco. Entonces simplemente, ojo, solo en las geométricas es más sencillo. Obviamente, el trabajo pide calcular el término general, la razón común y demás, pero es para que entiendan que en la geométrica, a diferencia que en la aritmética, yo no necesito conocer cuánto vale el A sub 10. Pero si ustedes ven la fórmula de la aritmética, sí necesitan conocer el A sub 10. ¿Sí me entienden? Ah, ya. Que corra el chat porque les está estorbando. Listo. Ya. Por aquí lo vamos a dejar para que no estorbe. Entonces opero. ¿Sí? 2 a la 10, ¿cuánto es? 64, creo que es. 1024, 2 a la 10. Shoot. Ah, a la 10, sí. Yo lo hice a la 5. A la 10. 1024, listo. Entonces, 1024 menos 1. ¿Sí? Sobre 2 menos 1 es 1. Entonces, esto es igual a 2 por 1023. ¿Cierto? Y ese sub 10 va a ser igual a 2046. ¿Creen que nos quedó bien? Pues revisémoslo. Para eso está el Excel. Entonces aquí tenemos dos, bueno, esto no lo tienen que hacer, ¿no? Simplemente es para que vean que Excel es la mejor calculadora que ustedes podrán tener de cara a su desarrollo profesional. Simplemente proyecto la progresión, calculo los n's para saber hasta dónde vamos al 10, ¿cierto? Sí. Ah, perdón, aquí pasó algo que no quedó como, no, acá sería el anterior por 2, ¿cierto?
y aquí sí tengo ya. Y sumo, y esa suma me debe dar lo que calculamos, ¿cierto? 2046. Entonces en la geométrica es más fácil. Si nosotros seguimos aquí con la presentación, vamos a encontrar el mismo ejemplo que acabamos de hacer. Recuerden el término general. Y con base, bueno, el término general lo pusieron aquí, pero es irrelevante. Simplemente aplicamos sin necesidad de conocer. Solamente aquí definimos el primer término, este es A sub 1. Y hacemos exactamente lo mismo que ya hicimos en la página anterior y nos da 2046. ¿Qué es lo que les están pidiendo? La suma de la edad, tanto en la aritmética como en la geométrica va a ser su edad. Si ustedes tienen 33, van a calcular ese 33 para la aritmética y van a calcular ese 33 para la geométrica. Eso es claro, ¿cierto? Listo, perfecto. Profesor, si en el ejercicio al hallar los términos de la sucesión sale un medio en los términos y así sucesivamente lo puedo reemplazar por lo que dan, no entiendo. En ese caso sería, sí, si te da la razón común o la diferencia común, sí. Sí, tienes que reemplazarlo por lo que te dé la diferencia o la razón común de acuerdo a si es aritmética o geométrica. Listo, hasta aquí hemos desarrollado la cuarta parte de los ejercicios. Déjenme yo consulto por aquí los ejercicios. Estos. Ojo, descarguen el archivo. He tenido muchas preguntas porque no se ve, no están las progresiones y para explicar el archivo para que quede claro. Simplemente tienes que calcular la suma de los términos de tu edad. Si tú tienes 40 años, calculas el S40 tanto en la A como en la B. Mira. Voy a explicar la guía. ¿Listo? Para que lo tengamos claro y ya vamos a... Casi ya estamos terminando. Falta lo de cotas y quedamos listos para hacer esa actividad. ¿Qué dice la guía? Primero que todo, se da un enlace, pero la instrucción dice descargar. No lo abran en línea, no intenten verlo en línea porque en línea no lo ven bien. Se pone el archivo en Word para que ustedes puedan copiar y pegar y a partir de estos enunciados hacer su actividad. Dice, dadas las siguientes progresiones A sub n, a partir del enésimo término calcular el término general. Simplemente analizan las aritméticas y las geométricas y calculan el término general. Ese es el primer punto y es con base a esta tabla de acuerdo a lo que ustedes escogieron como estudiantes. No es desarrollar todos, simplemente si es estudiante 1, el A y el B, ¿sí? Y el estudiante que hayan escogido. ¿Listo? Segundo, hay 3 ejercicios que comparten la misma progresión. ¿Por qué? Porque mal haríamos asignar una progresión distinta, una progresión distinta, una progresión distinta, cuando se puede con una sola progresión que ustedes calculen. El segundo, los SN términos donde n es correspondiente a su edad. Entonces yo escogí el estudiante 2. Entonces calculo, yo tengo 34 años. 34 años. Es un ejemplo, ¿no? Yo no tengo 34 años. A sub 34 es igual a 5 por 34 menos 1. ¿Sí? Y con base en eso y la fórmula de progresión aritmética S sub n, calculo el S sub 34. O sea, aquí necesito el término general, que lo acabamos de decir, más la suma, la fórmula, más esta fórmula. Más la fórmula de aritméticas. Más esta fórmula, la que está aquí. S sub n, A sub 1 más A sub n por n sobre 2. Y va a ser S sub 34. ¿Listo? Y lo mismo en la geométrica, pero en la geométrica no necesitaría ni esto. Bueno, de pronto sí necesito aquí esto para calcular el A sub 1, porque como no me lo dan, debo calcular el primer término. ¿Listo? Listo. Ahora, calcular el término 17. Calculo el A sub 17 y el A sub 17 de estas. Y determinar si son crecientes o decrecientes y demostrarlo analíticamente. ¿Sí me entiende? No, a ver, Adriana, yo no puedo hacer ejercicios que están hechos para ustedes. De decir haga el ejercicio me parece inclusive irrespetuoso, porque ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes aprendan y que ustedes lo hagan, ¿no? Yo les oriento, yo hago ejercicios, pero no puedo, digamos, que hacer estos ejercicios, ¿sí?
Sí, el punto 2, el punto 3 y el punto 4 se desarrollan con esta tabla. De acuerdo con los términos generales A sub n de las siguientes progresiones, no de las anteriores, de las siguientes. Lean, o sea, si vamos a seguir una metodología instruccional, debemos leer atentamente cada palabra para entender qué es lo que nos están siguiendo. ¿Cuáles son las siguientes progresiones? Las de esta tabla. No todas, las del estudiante que usted escogió. Exacto, Angie. Los 3 puntos hacen referencia a la misma progresión. De acuerdo con los términos generales A sub n de las siguientes progresiones, o sea, las de esta tabla, primero calcule los Sn términos donde n sea correspondiente a su edad, calcule el término 17 de cada uno y determine si son crecientes o decrecientes demostrándolo analíticamente. Todo eso ya se explica. ¿Listo? Es decir, ya lo tienen claro. Ya no deberían tener que lidiar con esto. Bueno, ningún ejercicio de aquí lo puedo explicar, pero con todas las herramientas que les dimos ya pueden hacerlo. ¿Listo? La grabación la subimos el día de mañana. Y ahora sigue, dadas las siguientes sucesiones, aquí ya no hablamos de progresión porque esto no es una progresión. Si ustedes calculan el término 1, el término 2, el término 3, ya va a dar es una sucesión. De acuerdo, dadas las siguientes sucesiones, determine si las tiene las cotas inferiores y superiores, lo que nos obliga a entrar al concepto de cotas. ¿Listo? Entonces vamos a ver cotas para que quedemos claros cómo desarrollar esta actividad. Voy a avanzar aquí con todo lo que hemos desarrollado. Listo. Bueno, esto es muy sencillo. Esto parte de una analogía de cuál es el máximo y cuál es el mínimo número que puede tomar la sucesión en función de su rango. Para eso podríamos inclusive intentar graficarla, ¿cierto? La cota superior de una sucesión es el máximo valor que puede tomar en su dominio, en todo su dominio. Es el máximo valor que puede alcanzar. Y la cota inferior de una sucesión es el mínimo valor que puede tomar en su codominio, ¿cierto? O en su rango. Si yo tengo esta sucesión, vamos a tabularla. Entonces aquí voy a colocar los n's y aquí voy a colocar los a sub n. ¿Listo? Esta recta no me quedó tan recta. Entonces voy a volver a hacerla. ¿Sí? Es igual. Para geométricas y aritméticas decreciente y creciente es lo mismo. Si tú ves que el término anterior es mayor, que el término siguiente es decreciente. Si el término anterior es menor que el término siguiente, es decreciente. Como crecen y decrecen a razón de una diferencia o una razón común, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Vamos a graficar esto, a tabular esto. Cuando vale 1, cuando n vale 1, ¿cuánto vale? Vayan diciéndome ahí en el chat, por favor. 2/3, muy bien. Cuando n vale 2, cuando n vale 2, 1/3. ¿Por qué 1/3? Para los que no, porque es 3 por 2, y esto es igual a 2/6, y la mitad es 1 y la mitad es 3. Por eso es 1/3. ¿Listo? Cuando vale 3, 2/9. Cuando vale 4, 2/12, que es 1/6. Listo. Vamos a tabularla. Tabularla en un plano cartesiano, donde aquí van a estar... Perdón. Vamos a tabularla en un plano cartesiano. Donde en el eje horizontal van a estar el dominio
Ya van aprendiendo cosas que van a ver en la unidad 1. Y en el eje horizontal vertical va a estar el rango. Entonces recuerden que como es sucesión, arranca en 1, en 0 no hay valores, y continúa 2, y continúa 3, y continúa 4. Y acá vamos a ver que esto es 1. Como esto es 1, esto va a ser 0.5. Entonces cuando vale 1, ¿cuánto vale? 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios en decimales? Como 0,66, ¿cierto? O sea, está aquí. Con la noción de límites todavía no, porque tú no sabes lo que es un límite. Este ejercicio se desarrolla como lo estamos planteando, de una manera más gráfica, analítica, que de una manera de límites o de concepto matemático. ¿Listo? Cuando vale 2, ¿cuánto nos valió? Un tercio. ¿Cuánto es un tercio? Como 0,33. Aquí. ¿Cierto? Se me borró acá esto. Ay, ¿por qué se me está borrando? Ya. Ya. 2 novenos, ¿cuánto es? 0,22. Cuando vale 4, un sexto, ¿qué es? Listo. ¿Cuál es el mayor valor que va a tomar esta progresión? La cota superior de la progresión, ¿cuál es? Ahí ya la podemos ver. 2 tercios, porque el dominio es natural y el mayor valor es cuando vale 1, pero es esta, por como se definió, ¿cierto? 0,66 igual 2 tercios. ¿Por qué? Porque es la cota superior, miren, es el mayor valor que puede tomar la progresión. En algún punto, bueno, en el punto 1 para ser más exactos, tomó su mayor valor. Entonces yo concluyo, cota superior es igual a 2 tercios, ¿cierto? ¿Y cuál es la cota inferior? Entonces yo empiezo a valorar cuándo vale 100. 2 sobre 3 por 100, ¿cierto? Esto es igual a 2 sobre 300 avos. ¿Cuánto es 2 sobre 300? Alguien que lo haga ahí en su calculadora, en su Excel. Claro, ahí aparece un concepto de tendencia que ahorita no lo vamos a analizar ni intuitivamente ni teóricamente. Simplemente estamos analizando cota. Pero sí. ¿Cuánto es? 2 sobre 300. Ahí está Nelson, gracias. 0,0066. O sea que cuando n crece, esta sucesión va tendiendo a 0. Nunca va a llegar a ser 0 ni va a llegar a ser negativo. ¿Cuál es la cota inferior? El valor mínimo que la sucesión va a tomar en su rango es 0. Entonces, ¿está acotada superior e inferiormente? Sí, está acotada superior e inferiormente. Ahora, para terminar, analicemos otra. Analicemos una progresión que también es una sucesión y miremos si las progresiones son acotadas, ¿cierto? Analicemos una progresión. Esta, digamos que ya estaba ahí en el ejemplo, ya la respuesta estaba ahí, pero ese es el análisis. El análisis es más gráfico, ¿sí? Obviamente ustedes lo pueden plantear desde la teoría, desde el límite también se puede, en final sí es un límite, pero el que lo haga ahí pareciera que lo hubiera hecho una persona que sabe de cálculo y no como se está solicitando aquí. Entonces genera más desconfianza que lo hagan desde el límite que lo hagan así. Analicemos esta, miren. Una progresión geométrica. Esta es una progresión geométrica, digo aritmética, perdón, y analicémosla. N sin graficarla inclusive, la podemos analizar para que ustedes no necesariamente tengan que presentar la gráfica y demás. ¿sí? La gráfica es la razón por la cual estamos analizando matemáticamente esto. Entonces, cuando vale 1, ¿cuánto vale? 4, muy bien. Cuando vale 2, 7. Cuando vale 3, sí, y aquí así creo, ¿cierto?
¿Cuál es la cota inferior de esta progresión? La inferior es el mínimo valor que toma, ¿cierto? La cota inferior es 4. ¿Y cuál es la cota superior? No, porque esto sigue creciendo. No es lo que yo tabulé, es lo que esto crece hasta donde quiera. Pero infinito no es una cota. Como tal, la cota es un número finito, es el mínimo o el máximo valor. Infinito es una interpretación subjetiva de una cantidad grande, pero no es un valor escalar. Es más, infinito no hace parte en realidad ni de los números reales, sino es una analogía de algo muy grande. Entonces se concluye que no tiene cota superior. Exacto, porque diverge al infinito. ¿Listo? Entonces, ¿todas las sucesiones tienen cota inferior o superior? No, depende, hay que analizarla, pero sé que la mínima cota inferior es el menor valor y la máxima cota superior es el mayor valor. Que todas tengan o no tengan depende del análisis que yo haga de la progresión que se me plantea, de la sucesión que se me plantea. ¿Listo? Claro, puede ser en números negativos y va a ser el mismo análisis, solo que cuando es en números negativos, va hacia números negativos, seguramente decrece, luego el primer término no es el inferior, sino el superior, desde un análisis gráfico y desde un análisis de cantidad. ¿Sí? Sí pueden evidenciar la tabulación y concluir, o pueden hacerlo como ustedes quieran. Ojo, imágenes no se aceptan ni de cámaras, ni de gráficas, ni de nada. Si van a hacer una gráfica, pues háganla en Excel, sería lo mejor, porque no hemos aprendido todavía el uso de GeoGebra, entonces no vamos a solicitar algo que no hemos aprendido. Pero simplemente lo que se le pide ahí es, se le da una sucesión, y se le dice, diga cuál es la cota superior y la cota inferior. ¿Qué es lo que queremos que usted aprenda? Que una gráfica en su rango puede tener límites máximos y límites mínimos, o tender hacia un punto que los va a aproximar a un concepto de límites después. ¿Listo? El trabajo no tiene, debes entregarlo como dice la guía. Nosotros todavía no hacemos mucha énfasis en APA, tienen 5, 4 años o 3 años para aprender APA, para hacer, si queremos que escriban una conclusión, pero solo queremos el nombre de ustedes, el código de ustedes, quién es su tutor y en los ejercicios en el editor de ecuaciones de Word. ¿Listo? No es más. ¿Sí? No, no puedes hacer eso, no te lo van a recibir y te van a poner cero si escaneas el ejercicio, si le toman no. El editor de ecuaciones de Word. La cota superior es el número mayor. A veces el número mayor es el primero, a veces el número mayor es el último. ¿Por qué? Porque depende si crece o decrece y toca analizar bien hacia dónde decrece y hacia dónde crece. ¿Sí? No todas tienen las dos cotas, hay unas que solo tienen inferior, otras solo que tienen superior, viceversa, pero ahí ya es el análisis, es muy sencillo, es lo que se está pidiendo. ¿Sí? El ingreso está automático y simplemente a las 100 personas van a ingresar cada uno. Bueno, con esto, miren, aquí está el análisis que hicimos. ¿Sí? Con esto pues llegamos al final de nuestro encuentro web, ¿cierto? Creo que ha sido muy enriquecedor. Hemos podido avanzar brevemente en lo que es sucesiones, es muy sencillo. Si se sintieron